¿Qué onda, amantes del manga y el anime? Bienvenidos a Auto Deep Dive. Listos para una inmersión profunda. Hoy nos vamos de cabeza al mundo de un titán, Un auténtico monstruo del manga. Akira Toriyama, La mente maestra. detrás del fenómeno. Dragon Ball. Exacto. Prepárense para un viaje. A través de su carrera. Desde sus inicios hasta su consagración como leyenda. No solo vamos a diseccionar Dragon Ball, También vamos a explorar otras facetas de su obra. Dr. Slump, su trabajo en videojuegos. Tenemos material de sobra. Biografías, análisis, reseñas, Incluso una guía de estudio. dedicada a su obra. Listos para descubrir. ¿Qué convirtió a Toriyama en un nombre que resuena en todo el mundo? Totalmente. Lo que a mí me parece más intrigante. Es que Toriyama, antes de ser el mangaka, El creador de manga. que todos conocemos. Trabajó como publicista, Imagínate al creador de Goku. diseñando carteles. Carteles publicitarios. Espera. ¿En serio? No tenía ni idea. Una de las biografías que tenemos aquí lo menciona. Dice que incluso Ganó un premio por un diseño de anuncio. de neumáticos. No me digas. ¡Qué increíble, ¿verdad? Si lo piensas bien. Tiene sentido. Un publicista. Y un mangaka. Comparten habilidades. La composición visual, La narrativa. la capacidad de comunicar ideas. De forma atractiva. Claro, Tienes razón. quizás esa experiencia temprana, Influyó en su estilo. tan dinámico, Y atractivo. que luego vemos en sus mangas. Puede ser. Pero bueno, pues vamos a sus inicios. En el mundo del manga. Vale. Su debut oficial fue en 1978, Con Wonder Island. publicada en La Mítica. Weekly Shonen Jump. Aunque claro, Su primer gran éxito. llegaría un poco más tarde. Dr. Slump. Dr. Slump. Una serie que muchos recordamos. Con cariño. Un científico un poco chiflado, Con la niña Roboto. con una fuerza descomunal Y un humor. que a veces te dejaba. Con la boca abierta. Totalmente. Un humor peculiar. Que curiosamente, Conquistó a público japonés. según nuestras fuentes, El manga vendió. más de 35 millones de copias. Solo en Japón. Y no solo eso, También ganó el prestigioso premio Shogakukan Manga. en 1981. Impresionante. Sin duda. Dr. Slump le abrió las puertas. A la obra que lo catapultaría a la fama mundial La que lo convertiría. en una leyenda. Dragon Ball. Una serie Como se menciona en varios de nuestros análisis. no solo revolucionó el género shonen Sino que llevó el manga y el anime. a un nuevo nivel de popularidad. En Occidente, Es increíble. como la historia de un niño. Buscando unas esferas mágicas, Para cumplir deseos pudo cautivar a tantas personas. en todo el mundo. Millones de lectores. ¿Cuál crees que fue la clave de su éxito? Yo diría Que radica en la mezcla. única de elementos, Dragon Ball tiene acción trepidante, que te mantiene al borde del asiento, un humor que te desarma, personajes memorables, con los que conectas, un estilo de dibujo, que aunque a simple vista puede ser sencillo es increíblemente. y expresivo. Totalmente. Esos personajes, Con su característico pelo puntiagudo, imposibles de olvidar, además, no podemos subestimar. el impacto de las adaptaciones al anime, Es verdad, según la información que tenemos, fueron incluso más populares que el propio manga, en Occidente. impulsando el anime a una nueva era. De reconocimiento internacional. Sin duda, Y hablando de adaptaciones al anime, tenemos aquí una reseña, de Dragon Ball Super, la serie más reciente de la franquicia, que destaca la calidad de la animación sobre todo en la saga. del torneo de poder. Es interesante cómo Dragon Ball Super A pesar de un inicio algo turbulento logró encontrar su ritmo y ofrecer momentos realmente épicos, y tuvo que superar algunos obstáculos como la adaptación de películas que no habían sido bien recibidas por los fans, y una calidad de animación inicial que no estaba a la altura. de las expectativas. Una de las reseñas que tenemos aquí, Lo describe a la perfección. esas altas expectativas e ilusiones. Se desvanecían rápidamente. Con los primeros episodios, Pero, por suerte, Toei Animation el estudio de animación supo reaccionar, y mejorar la serie, menos mal, tanto en la trama. como en la animación. Y hablando de la trama, Hay un tema que se repite, en varias de nuestras fuentes, las incongruencias en el poder, de los personajes, algo que genera debate. entre los fans. Por ejemplo, Una reseña menciona la pelea. entre Goku y Krillin. Krillin, a pesar de ser mucho más débil, Logra plantarle cara a Goku, en su forma de Super Saiyan Blue, a algo que pregó los rompe la lógica interna. de la serie.
Claro. Aunque también se puede argumentar. Que Goku se estaba conteniendo. Al fin y al cabo, Era un combate amistoso. es una posibilidad. Sí. Lo que está claro Es que el balance de poder en Dragon Ball. siempre ha sido un tema complejo, Y a veces, un poco caótico, bueno, como la vida misma. pero dejando a un lado las incongruencias. Parece que la saga de Black Goku Y el arco del torneo de poder. fueron los puntos álgidos. De Dragon Ball Super. Exacto. Las fuentes que tenemos. Destacan la calidad del guión, En esos arcos. la introducción de nuevos personajes Como Jiren. y la aparición del Migate, no Gokui. La doctrina egoísta. Una técnica de combate espectacular. Sin duda. Esa técnica causó un gran impacto. Entre los fans, Y hablando de finales, el del torneo de poder. parece haber estado a la altura Con la resurrección. de los universos borrados Y ese último guiño. a la eterna rivalidad, Entre Goku y Vegeta. aunque predecible en algunos aspectos, Supo mantener la emoción. y ofrecer momentos memorables. Totalmente. Hablando de lo memorable ¿Sabías que Toriyama también diseñó personajes? para la saga de videojuegos. Dragon Quest Claro, es una faceta menos conocida, de su carrera. pero no por ello menos importante. De hecho, su trabajo en Dragon Quest, Es fundamental para entender su versatilidad, como artista. Es increíble. cómo un talento se ha adaptado. A diferentes proyectos. También diseñó mechas Robots gigantes. para un anime llamado Kusukagaku Sekai Gulliver Boy. Su creatividad no tiene ¿Es límites. cierto? Y no olvidemos. Que además de Dragon Ball, Dr. Slump. Toriyama también creó, Otras historias cortas. como Kawa Kashika. y Zenland, Aunque no alcanzaron la misma fama. que sus obras más conocidas, Son una muestra de su interés. por explorar diferentes géneros. Sí. Una de las biografías menciona, Que después del final de Dragon Ball, Toriyama se centró principalmente. en historias cortas. Parece que buscaba un ritmo de trabajo Más tranquilo. y experimentar con nuevas ideas. Es comprensible. Después de un éxito tan arrollador como Dragon Ball, Es natural querer probar cosas nuevas y explorar otras facetas. de tu creatividad. Totalmente. Manteniendo un perfil bajo. A pesar de su fama, Toriyama era una persona, bastante reservada. sí, En las biografías se le escribe con un ermitaño. que evitaba aparecer en público. Incluso utilizaba una bat Robo Toriyama. para presentarse en entrevistas. Robo Toriyama. Qué peculiar, es una muestra más. De su sentido del humor, Y de su deseo de mantener, una vida privada. a pesar de ser una figura Tan importante. en la industria del entretenimiento. Es admirable. Y hablando de admiración, No podemos pasar por alto. los numerosos reconocimientos Se ha recibido a lo largo. de su carrera, Claro. el premio Shogakukan Manga, Por Dr. Slump. la nominación al Salón de la Fama De Will Eisner. en 2019 La Orden de las Artes y las Letras. de Francia, Un galardón que reconoce su enorme contribución, al mundo del arte. un reconocimiento. Más que merecido. ¿Te has fijado en la cantidad de artistas? Que lo citan como una gran influencia. Por supuesto, Eiichiro Oda. el creador de One Piece, Masashi Kishimoto. el autor de Naruto. La lista es interminable. Increíble. Cómo su obra ha inspirado. A toda una generación de mangakas, Y no solo a ellos. también a artistas. De otras disciplinas. Escritores, cineastas. Su impacto es global. Sin duda. Para comprender la magnitud, De su influencia tenemos que analizar un elemento clave, a su obra. el diseño de personajes. Totalmente. Sus personajes son icónicos. Reconocibles al instante. Tienen una energía Una expresividad. que los hace únicos. Y eso no se limita al manga. También está presente. En su trabajo en videojuegos, Exacto. los personajes de Dragon Quest Son un ejemplo perfecto. son carismáticos. Tienen una personalidad propia. Es imposible no encariñarse con ellos. Es otra muestra más. De su talento. Y no olvidemos su estilo de dibujo. Aunque a simple vista Puede parecer sencillo. es increíblemente efectivo. Totalmente de acuerdo. Ese estilo transmite movimiento Acción, emoción y lo hace con una aparente facilidad y esconde un gran dominio del dibujo. Es esa combinación, de talento, visión y pasión. por lo que hacía, Lo que ha convertido a Akira Toriyama, en una leyenda, una leyenda que a pesar de su fallecimiento. sigue viva a través de su obra. Su legado es inmenso.
Y lo mejor de todo, Es que su trabajo sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas. y entreteniendo a fans en todo el mundo. Y con esa reflexión, Queridos podcast maníacos, llegamos al final de la primera parte. de este Deep Dive dedicado a Akira Toriyama. En la segunda parte, Nos adentraremos en la evolución de su estilo de dibujo, y profundizaremos. en su trabajo en videojuegos. No se lo pierdan. Y como siempre, No olviden dejarnos sus comentarios darle un buen like al episodio, si les ha gustado suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno. de nuestros Deep Dives. Hasta la próxima. De vuelta con vosotros, podcast maníacos, para la segunda parte de nuestro Deep Dive dedicado a Akira Toriyama. En esta ocasión vamos a sumergirnos en la evolución de su estilo artístico. Me encanta la idea, porque aunque a primera vista sus dibujos puedan parecer simples, en realidad esconden una complejidad y una maestría que merece la pena analizar. ¿Por dónde empezamos? Bueno, nuestras fuentes, especialmente la guía de estudio que tenemos, mencionan algunos elementos clave para empezar. Está el uso de líneas claras y definidas. Esto crea una sensación de dinamismo y movimiento, especialmente en las escenas de acción. ¿Te has fijado en cómo los personajes parecen vibrar con energía? Totalmente, recuerdo esos combates en Dragon Ball Z, donde los personajes parecían salirse de la página. Era como ver una película de artes marciales dibujada a mano. Exacto, y ese dinamismo se ve reforzado por la forma en que Toriyama juega con la perspectiva, y la composición de las viñetas no tiene miedo de experimentar, de romper las reglas tradicionales del manga para crear un impacto visual único. Es cierto, y hablando de romper las reglas, ¿qué me dices de esos personajes con el pelo puntiagudo? Se han convertido en un sello distintivo de su estilo. ¿Crees que fue una decisión meramente estética o hay algo más detrás? Es una pregunta interesante. A primera vista podría parecer una simple excentricidad, pero si lo analizamos con detenimiento nos damos cuenta de que tiene una función narrativa. Ese pelo puntiagudo, esa exageración de las formas, ayuda a transmitir la energía, la fuerza y la intensidad de los personajes. Es como si el propio dibujo estuviera cargado de ki. Exactamente. Es una forma visual de representar esa energía que fluye por los personajes, ese poder que los hace tan especiales, y no olvidemos la importancia de las expresiones faciales en el trabajo de Toriyama. Sus personajes son capaces de transmitir una amplia gama de emociones, desde la furia más salvaje hasta la ternura más conmovedora con solo unos brazos. Es cierto, sus personajes son expresivos hasta con los ojos cerrados. Recuerdo a Goku con esa sonrisa pícara, o a Vegeta con esa mirada de furia contenida. Son gestos que se te quedan grabados. Es increíble cómo puede transmitir tanto con tan poco. Sin duda. Y hablando de Vegeta, uno de los análisis que tenemos aquí menciona la evolución de su diseño a lo largo de la saga. Dragon Ball al principio era un villano frío y despiadado con rasgos afilados y una expresión amenazante, pero a medida que el personaje se va humanizando, su diseño también se suaviza, se vuelve más expresivo, más humano. Es un detalle que demuestra el cuidado que Toriyama pone en la construcción de sus personajes. No son simples arquetipos, sino que evolucionan, cambian, se desarrollan a lo largo de la historia, y esa evolución también se refleja en su estilo de dibujo. Exacto, en las primeras etapas de su carrera, en Dr. Slump, por ejemplo, su estilo era más caricaturesco, más redondeado, sus personajes eran adorables y rechonchos con grandes ojos expresivos. ¿Es verdad? Tenían un encanto especial como sacados de un dibujo animado. Precisamente, pero a medida que fue madurando como artista, sus trazos se hicieron más precisos, más detallados, sin perder por ello esa energía y dinamismo que lo caracterizan en Dragon Ball. Por ejemplo, estos personajes se estilizan, ganan en musculatura y sus rasgos se vuelven más angulosos. De hecho, una de las fuentes menciona que su estilo de dibujo en Dragon Ball Z durante el arco del Torneo de Poder alcanzó un nivel de calidad intachable. Es cierto, en esa etapa de su carrera, Toriyama había perfeccionado su técnica hasta el punto de crear escenas de acción realmente espectaculares, con una fluidez y una energía que pocos artistas del manga han logrado igualar. Si os fijáis en los combates, veréis cómo utiliza las líneas cinéticas, el desenfoque y la deformación de los cuerpos para dar una sensación de velocidad y movimiento increíble. Es verdad, es como si pudieran sentir el impacto de cada golpe, la energía de cada ataque. Exacto, y todo esto lo consigue con un estilo que en esencia sigue siendo bastante limpio y sencillo. Ahí radica la maestría de Toriyama en la capacidad de transmitir tanto con tan poco. Y no olvidemos que ese talento para el dibujo no se limita al manga, también está presente en su trabajo como diseñador de personajes para videojuegos. Claro, su trabajo en la saga Dragon Quest es fundamental para entender su legado como artista. Esos diseños son icónicos, memorables, llenos de personalidad y funcionan a la perfección en un medio completamente diferente. Totalmente, sus personajes para Dragon Quest son un ejemplo perfecto de cómo su estilo puede adaptarse a diferentes formatos sin perder su esencia. Esos diseños coloridos, con personajes rechonchos y simpáticos, se han convertido en un sello distintivo de la saga.
Es increíble cómo sus diseños, incluso en un formato tan diferente como el de los videojuegos, conservan esa esencia Toriyama, la explosividad, el dinamismo, el humor. Exacto, y no solo diseñó personajes para Dragon Quest, también colaboró en otros juegos como Chrono Trigger y Blue Dragon, dejando su huella en la industria del videojuego en Chrono Trigger, por ejemplo. Su estilo se adapta a un mundo de fantasía medieval, creando personajes memorables como Chrono Marley o Luca. Es fascinante ver cómo su estilo puede ser tan versátil y al mismo tiempo tan reconocible. Hay un detalle en una de las biografías que me llamó mucho la atención al parecer. Toriyama tenía una colección de autógrafos de otros artistas de manga como Yu Tamago, los creadores de Kinnikuman y Hisashi Sguchi, conocido por Stop y Baru-kun. Es curioso, ¿verdad? Incluso un maestro como Toriyama admiraba el trabajo de otros artistas. Y esa humildad, esa capacidad para reconocer el talento en los demás, es algo que también se refleja en su obra. Es cierto, sus personajes, aunque poderosos, siempre están aprendiendo, siempre están buscando superarse. Y esa es una de las lecciones más valiosas que nos deja su obra, la importancia de la humildad, del esfuerzo constante, de la búsqueda de la excelencia. Y hablando de excelencia, hay un aspecto del trabajo de Toriyama que no hemos mencionado todavía y que es fundamental para entender su éxito, la capacidad para conectar con el público. Totalmente. Sus historias, aunque llenas de acción y fantasía, también exploran temas universales: la amistad, el amor, la superación personal. Y lo hacen de una manera que conecta con personas de todas las edades, de todas las culturas. Sus personajes, aunque sean guerreros poderosos, capaces de destruir planetas, también se enfrentan a los mismos problemas que todos nosotros: el miedo, la duda, la pérdida. Es esa combinación de elementos lo que hace que su obra sea tan especial: la acción, el humor, la emoción, la profundidad. Y no olvidemos la importancia del factor nostalgia. Muchos de nosotros crecimos viendo Dragon Ball y sus personajes, sus historias forman parte de nuestra infancia, de nuestra memoria colectiva. Es cierto, y esa nostalgia, esa conexión emocional con la obra de Toriyama es algo que se transmite de generación en generación. Y hablando de generaciones, ¿te has fijado en cómo el estilo de dibujo de Toriyama ha influido en otros artistas del manga? Es como si su obra hubiera marcado un antes y un después en la forma de dibujar, de narrar historias. Totalmente, hay una antes y un después de Toriyama en el manga, y esa influencia, ese legado es algo que va más allá de las modas, de las tendencias, es algo que perdura, que se transmite, que inspira a nuevas generaciones de artistas. Y no solo artistas del manga, su influencia se puede ver en el cine, en la televisión, en los videojuegos. Es como si su estilo hubiera impregnado la cultura popular, dejando una huella imborrable. Es cierto, su estilo, sus personajes han trascendido las fronteras del manga y el anime para convertirse en iconos de la cultura popular. Y eso es algo que pocos artistas han logrado, sin duda. Y con esa reflexión, Podcast Maníacos, llegamos al final de la segunda parte de este Deep Dive dedicado a Akira Toriyama. En la tercera parte, analizaremos el impacto de su obra en la cultura popular y reflexionaremos sobre su legado como artista. No os la perdáis. Hasta la próxima Podcast Maníacos. Y volvemos, Podcast Maníacos, a la última parte de nuestro Deep Dive sobre Akira Toriyama. En esta ocasión vamos a explorar el impacto de su obra en la cultura popular. Un impacto que se puede sentir en todo el mundo. Toriyama no solo ha creado historias memorables, sino que ha influido en la forma en que se conciben y se consumen el manga y el anime a nivel global. Su legado va mucho más allá de las páginas de sus cómics. Es cierto. Uno de los artículos que hemos consultado que analiza el legado de Dragon Ball afirma que la serie ha establecido un legado impresionante, que sigue siendo fuerte después de 4 décadas. Y no es para menos, ha marcado a varias generaciones de lectores y espectadores. Es que Dragon Ball no es solo una serie de acción y aventuras, es un fenómeno cultural que ha trascendido fronteras y ha conectado con personas de todas las edades y culturas. Recuerdo que cuando era niño Dragon Ball era el tema de conversación en el colegio, todos intercambiábamos cromos, jugábamos a hacer Goku. Vegeta era una auténtica fiebre y no solo en mi colegio, era algo global. Exacto, las fuentes que hemos consultado destacan cómo Dragon Ball fue clave para la popularización del anime en Occidente. Millones de personas descubrieron este género gracias a las aventuras de Goku y sus amigos. Y no solo eso, también impulsó la industria del manga a nivel internacional. Dragon Ball se convirtió en un éxito de ventas sin precedentes, abriendo el camino para que otras series de manga llegaran a un público más amplio. Dragon Ball tiene algo especial, una combinación de elementos que la hacen irresistible: la acción trepidante, el humor desenfadado de los personajes carismáticos, la emoción a flor de piel y por supuesto el estilo de dibujo de Paburuyama, que es único e inconfundible. Sí, ese estilo dinámico y expresivo con esos personajes que parecen salirse de la página es un estilo que ha influido a toda una generación de artistas. Totalmente, uno de los análisis que hemos leído afirma que hay un antes y un después de Toriyama en el manga. Su estilo
ha dejado una huella imborrable en la forma en que se dibujan y se narran las historias en el manga actual. Y no solo en el manga, también en el anime, en los videojuegos, en la ilustración. Su influencia se puede ver en muchos ámbitos del arte y la cultura. Su estilo tiene una universalidad, una capacidad de conectar con el público que va más allá de las modas o las tendencias. Es algo que perdura en el tiempo. Y esa capacidad de conectar con el público se debe en gran parte a la forma en que Toriyama construye sus personajes. Son personajes memorables, carismáticos, con los que es fácil identificarse. Totalmente, aunque sean guerreros poderosos, capaces de destruir planetas, también se enfrentan a miedos, dudas, pérdidas. Son personajes humanos con los que podemos empatizar. Nos vemos reflejados en ellos, en sus luchas, en sus anhelos. Y esa humanidad, esa capacidad de conectar con las emociones del público es lo que hace que la obra de Toriyama sea tan especial. Y hablando de especial, no podemos olvidar la importancia del humor en su obra. Toriyama tiene un talento único para combinar la acción trepidante con un humor que te desarma. Es cierto, sus personajes incluso en medio de las batallas más épicas son capaces de soltar una frase o hacer un gesto que te saca una carcajada. Y ese humor, aunque a veces pueda parecer un poco absurdo o extravagante, es parte del encanto de su obra. Es un humor que te hace sentir bien, que te recuerda que incluso en los momentos más difíciles siempre hay espacio para la risa. Y hablando de momentos difíciles, el propio Toriyama tuvo que enfrentar algunos desafíos a lo largo de su carrera. Mantener el ritmo de trabajo frenético que exigía una serie como Dragon Ball no debió ser fácil. Sí, una de las biografías menciona que después del éxito arrollador de Dragon Ball, Toriyama sintió la necesidad de tomarse un respiro, de buscar un ritmo de trabajo más tranquilo. Es comprensible. Después de un éxito tan grande, es normal sentir la presión y la necesidad de reencontrarse con uno mismo, buscar nuevos horizontes creativos. Y parece que Toriyama lo logró en las fuentes. Se menciona que durante esa etapa se centró en crear historias cortas, experimentando con nuevos géneros y formatos. Y esa experimentación, esa búsqueda de nuevos desafíos es algo que enriquece su obra y la hace aún más fascinante, demuestra su versatilidad como artista y su pasión por explorar nuevos territorios creativos. Sin duda, y hablando de fascinante, no podemos dejar de mencionar el impacto que la obra de Toriyama ha tenido en la cultura pop. Es increíble. Sus personajes, sus frases, sus diseños se han convertido en íconos reconocibles en todo el mundo, han trascendido el ámbito del manga y el anime para formar parte de nuestro imaginario colectivo. Se utilizan en videojuegos, en ropa, en juguetes, en música. Es imposible escapar a la influencia de Dragon Ball, y esa influencia se extiende a otros trabajos de Toriyama como Dr. Slump o Dragon Quest. Es cierto, y esa influencia, ese impacto en la cultura popular es un testimonio del genio creativo de Toriyama. De su capacidad para crear historias y personajes que conectan con el público a un nivel profundo, historias que nos transportan a mundos fantásticos, personajes que nos hacen reír, llorar, soñar. Historias y personajes que, en definitiva, nos hacen sentir vivos. Y con esta reflexión final, queridos podcast maníacos, llegamos al final de nuestro Deep Dive dedicado a Akira Toriyama. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje por la vida y obra de este maestro del manga y el anime, un artista que nos ha dejado un legado imborrable de historias, personajes y emociones. No olviden dejarnos sus comentarios, contarnos qué les ha parecido este episodio. Denle un buen like si les ha gustado, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros Deep Dives. Hasta la próxima, podcast maníacos.